Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, promediando ya la 9ª temporada en el aire. En el programa de hoy con Javier vamos a intentar explicarle cómo todo eso que llamamos factores de riesgo, todo eso de lo que ustedes nos han escuchado hablar tantos programas, colesterol, triglicéridos, diabetes, hipertensión, cómo impactan sobre la pared del vaso sanguíneo y por qué en consecuencia son factores de riesgo. ¿Qué es lo que hacen en ese vaso sanguíneo para que promediando el tiempo, meses o años, uno pueda pagar ese tipo de cosas con un infarto agudo de miocardio, con una ACV, con alguna obstrucción en las piernas? Y haremos un acento especial en el tema del tabaquismo. Correcto. Así que breve corte y empezamos con el programa. Volvemos del corte. Vamos a hablar hoy entonces de factores de riesgo y lo primero que tenemos que saber de esto es factores de riesgo para qué o para quién. ¿Para qué o para quién? Estamos hablando de los vasos sanguíneos. ¿Son muchos? Sí, son muchísimos. Es decir, uno puede pensar en un hígado que pesa tanto, en un cerebro que pesa tanto, en un corazón o en un pulmón que tienen un volumen que todos ustedes conocen o se imaginan. Pero cuando uno habla de vasos sanguíneos está hablando de una red de miles de kilómetros, aunque parezca mentira, dentro del cuerpo. Esos miles de kilómetros, por supuesto, involucran a dos tipos de vasos sanguíneos. Una son las arterias, aquellos vasos sanguíneos que llevan la sangre oxigenada y los nutrientes y donde existe presión arterial. Y por otro lado las venas, que no nos van a ocupar en el día de hoy, que son aquellos vasos sanguíneos donde ya se traslada sangre que ya se utilizó a los propósitos de oxigenación y de nutrición. Dos breves comentarios referido a lo que termina de decir Fernando. Cuando se produce una obstrucción arterial, la extremidad que está comprometida con la obstrucción está fría. Cuando se produce una obstrucción venosa, que no nos vamos a ocupar en este programa, sino de la arterial, en general el miembro está caliente o inflamado o edematizado, y no pierde la temperatura. Correcto, eso es sobre todo para dividir las aguas, ¿no? Cuando ustedes tengan algún tema, lo que está refiriéndose Javier es concretamente cuando el problema arterial o venoso se ve en un miembro inferior, normalmente, o en un miembro superior. En cualquiera de los dos casos, ya el solo hecho de la diferencia de temperatura les puede orientar a qué tipo de vaso sanguíneo va el tema. ¿Por qué es importante esto de que sepan que son miles de kilómetros? Porque son miles de kilómetros en principio porque no todos tienen el mismo calibre. Ustedes tienen un caño maestro, grueso, ancho, importante, que es la aorta, del que van a salir, se van a ir bifurcando distintas ramas. Esas ramas a su vez dan ramas cada vez más pequeñas, menos calibres, arrancamos en centímetros y terminamos en micrones, ni siquiera en milímetros, más allá. Llegamos a lo que se conocen como los capilares. Pero todas tienen el mismo problema. Todas tienen el mismo problema significa que todas tienen un revestimiento interior. Una especie, hablo siempre de las arterias, una especie de pavimento que nosotros llamamos endotelio. De alguna manera, ese endotelio es el lugar que tiene que aguantar los golpes. ¿Cómo los golpes? Sí, tiene que aguantar los golpes de su sangre, que viene a presión, tiene que aguantar el embate de distintos tóxicos, distintas toxinas, tiene que aguantar, ¿por qué no?, el problema de los factores de riesgo. Ese endotelio no es como el resto del vaso sanguíneo, su arteria por fuera tiene una capa muscular, el endotelio en cambio con esto no tiene absolutamente nada que ver. Tiene en contacto directo con la sangre, está. Correcto. Entonces, estos factores de riesgo,
uno lo acaba de mencionar Fernando, que es la hipertensión arterial. Ese jet de hipertensión arterial, es decir, la presión sometida a un estrés, a un aumento en sus valores, produce un impacto sobre el endotelio de la pared y va generando o gradando distinta la superficie, y en esa superficie se van haciendo acúmulos de plaquetas tratando de tapar lo que la hipertensión está generando. Con el tiempo se va haciendo cada día más importante el compromiso de la luz de la arteria y en definitiva podemos terminar con un desenlace final en un infarto agudo de miocardio, que sería el evento más importante como consecuencia de la obstrucción de las arterias. ¿Ese es el único motivo por el cual? No. La hiperglucemia, estamos hablando de diabetes, por ejemplo, también. Es decir, para el diabético muchas veces lo toman con solfa o no le dan trascendencia, y tengo 300 total, después me doy una dosis más de insulina. No. Todo eso es un pagaré que se cobra. Esa hiperglucemia produce los mismos fenómenos que la hipertensión arterial. Va generando alteraciones en la pared de la arteria. Por ejemplo, si el endotelio nosotros lo mostramos, está pegadito una célula con la otra, la que forman el recubrimiento por donde circula la sangre. Cuando yo tengo hiperglucemia o hipertensión arterial, o fumo, o tengo dislipemia o colesterol elevado, o triglicéridos, pero fundamentalmente colesterol, esas paredes que están, esas células que están pegadas unas con las otras, empiezan a separarse. Por lo tanto, permiten la entrada de sustancias que están en la sangre y van generando la placa ateromatosa. Todo esto se puede ver, todo esto que termina de contar Javier, se ve con un estudio que su cardiólogo pide con alguna frecuencia, su clínico también. Es lo que conocemos como el Doppler del vaso de cuello. Es decir, es una ecografía común y corriente, como le pueden hacer a su mujer o a su hija por un embarazo, exactamente igual, pero llevada al cuello. ¿Qué es lo que vemos ahí? Ahí buscamos concretamente todo el árbol, si se puede, carotídeo. ¿Qué son las carótidas? Las carótidas son las ramas que salen del caño maestro que van a llevarle sangre y oxígeno, por lo tanto, a su cerebro. Lo que uno busca ahí, por supuesto, si hay obstrucciones, ni hablar, hay que tomar medidas. Pero en general uno no pide esto porque busque obstrucciones, salvo que el paciente cuente algún síntoma que a uno se le sugiera. Uno pide esto como cardiólogo porque es el único estudio donde uno puede ver esta pared del vaso sanguíneo sin hacer un cateterismo. Es el lugar más accesible que nosotros tenemos, el vaso de cuello, como para poder ver qué está sucediendo con nuestro endotelio. Aquel paciente que es un paciente de riesgo, que es hipertenso, que es diabético, que es fumador, que tiene dislipemia, que está obeso, etc. Bueno, la posibilidad de nosotros poder ver ese endotelio no transmite qué es lo que puede estar ocurriendo en otros lugares del organismo, pero esto es muy representativo. Ahí podemos cuantificarlo, ver la extensión de la placa, de qué está compuesta, si está calcificada, si está con mucha grasa. Es decir, vemos la configuración, el tamaño y el grado de obstrucción que me está generando. Entonces uno puede extrapolar los resultados del vaso de cuello a que en otros territorios, llámese territorio coronario, podría tener exactamente lesiones iguales, parecidas o peores. Esto que es interesante que dice Javier, tienen que saber que Javier habla de placas. Antes de las placas, todavía existe algo que se llama engrosamiento. Si ustedes prestan atención o se les ocurre leer un informe, van a ver que hay un valor normal para un engrosamiento para un hombre y para una mujer. No tiene importancia el valor, pero sí que si ya les empiezan a hablar de engrosamiento intimal, espesamiento y demás, si esa pared está por encima de ese valor, si esa pared está más gruesa, más espesa, entonces ahí debajo ya estamos empezando a tener problemas. Lo que sigue después de ese espesamiento es la aparición de las placas que dice Javier, que pueden no obstruir, en general no obstruyen, pero uno dice, bueno, uno ya está viendo la composición, como bien dice Javier, y de acuerdo a la composición uno se puede ir imaginando qué tiempo lleva esto. ¿Qué importancia tiene? Que el problema ya está. El problema se va a ir, no necesariamente, pero no lo puedo dejar correr.
Y por ahí, en algún evento, en algún pico hipertensivo, en alguna hiperglucemia que el paciente haga, o una conjunción de ambas, me puede generar automáticamente la formación de la placa, y esa placa ya constituida después va creciendo a lo largo del tiempo. Con un agravante, ¿no? Las placas, por más que empezamos como placas, esas placas empiezan obstruyendo de a poquito, un 10% obstruye la arteria, ¿tiene importancia? Dicho así, no. Un 20%, tampoco. Un 50%, salvo territorios seleccionados, en general tampoco. Y entonces, más allá de la limitación al flujo, cualquiera de estas placas se puede romper de golpe. Situaciones de estrés, situaciones de hipertensión, pueden bruscamente hacer que esa obstrucción de 50 se transforme en 100% en términos de minutos. Y ahí, dependiendo de dónde esté la obstrucción, tenemos un ACV agudo, un infarto agudo de miocardio, tenemos una pierna que tenemos que correr para no amputar, podemos tener una falla renal importante. Es decir, el problema de las placas no es solamente que crezcan, sino que se pueden complicar, romper de golpe. Pero si se rompió, Colombo, bruscamente. ¿qué pasa si se rompió? Pasa lo que pasa si se le rompe, si usted se lastima en una mano. Ahí van un montón de plaquetas a hacer un taponcito para que usted no sangre, y esto mismo pasa dentro del vaso sanguíneo. La diferencia es que ese tapón le tapó todo el vaso. Entonces la sangre no pasa. ¿De acuerdo? Nos están haciendo señas ya. Así no me que pareció bueno, que hubiera sido tan... Y parece que nos extendimos demasiado. Bueno, esperemos que hayamos sido claros en este primer bloque. No toque el control remoto porque lo que viene en el segundo bloque es aún más interesante, y vamos a hablar de un enemigo, llamémoslo así, que complica todo esto que estuvimos charlando en este primer bloque: la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, que es el tabaquismo. Breve corte y continuamos con el programa. Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Volvemos del corte, y antes de meternos de lleno en el tabaquismo, dos cosas, ¿no? La primera, puede parecer que sí o sí se van a formar placas sí o sí dentro de mis vasos sanguíneos. Acá en principio hay dos cosas. La primera es la edad. Cuanto más joven es, mejor capacidad de reacción tienen sus arterias. Bien por vasodilatación, por otra serie de mecanismos que hacen que tal vez ese vaso sanguíneo sea menos vulnerable. La segunda, por supuesto, es que el vaso sanguíneo tiene su defensa, ¿no? Entonces, esa defensa se llama óxido nítrico.
Y en general este óxido nítrico favorece justamente la defensa del endotelio, produce vasodilatación. Es una sustancia generada por el endotelio para autoprotegerse. Correcto. Entonces, la presencia de óxido nítrico me protege de todas estas eventualidades, de todos estos picos hipertensivos, hiperglucémicos, etcétera, me protege. Pero hay un elemento, que es el tabaquismo, que puntualmente se encarga de eliminarnos el óxido nítrico del endotelio. Y tengan algo presente, uno por ahí no valora las cosas por ahí adecuadamente cuando encierte un cigarrillo. Me han escuchado decir antes, pero usted encendió un cigarrillo y matemáticamente su presión, tanto la sistólica como la diastólica, empiezan a subir, en general un medio punto. Bueno, Colombo, está bien, pero me fumé un cigarrillo. Pero eso se mantiene. Usted apagó el cigarrillo y esos valores todavía se mantienen elevados por lapso aproximado de una media hora. ¿Y con el óxido nítrico? El óxido nítrico, cuando nosotros prendemos un cigarrillo, por 90 minutos, es decir, una hora y media, no tienen óxido nítrico en el endotelio. Por lo tanto, ese endotelio está súper vulnerable para generar placas o que se rompan o episodios nuevos. O sea, pierde su defensa, que es esa sustancia, como consecuencia del tabaquismo. Ahora, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, todo esos son factores que pueden controlarse, modificarse, pero el único que puede erradicarse, y es el más dañino de todos, porque es el que independientemente de los demás factores de riesgo, es el que más mortalidad trae, el tabaquismo es erradicable. Es decir, eso si no está dentro de nuestro organismo, es el beneficio que obtenemos es trascendente. Les doy un ejemplo simple. Ustedes me dicen, doctor, y estoy en tratamiento para el colesterol, estoy tomando las pastillas, qué sé yo. ¿Me puedo comer un pedacito de carne con los amigos el domingo? Y la respuesta es sí, porque después volvemos de nuevamente a la dieta. El diabético me dice, mire doctor, tengo ganas de comerme algo dulce por única vez, qué sé yo. Bueno, está permitido. Subirá la glucemia, la acomodaremos. Así ocurre. El hipertenso me dice, doctor, un día un poquitito de sal como para sentirle algo de gusto a la comida, qué sé yo, le puedo poner, está permitido. Lo que no le podemos decir lo mismo es con el cigarrillo. El cigarrillo es absolutamente no. No fumen porque el cigarrillo me trae, me potencia la presencia de los demás factores de riesgo. Y sin potenciarla igual, piensen en esto. Javier termina de hablar de factores de riesgos varios. Piensen en el colesterol. Usted tuvo un infarto agudo de miocardio, supongamos, o cualquier problema vascular. Entonces usted llega con su cardiólogo tipo riguroso, le da la medicación, le empieza a ver, y como usted sabe, le va a ir a mirar el colesterol malo. Antes decíamos el LDL abajo de 100, después abajo de 70, hoy abajo de 50. ¿Cuál es la razón? Para explicarla rápido y no tan mal. Bueno, si uno no quiere volver a tener problemas, el colesterol ya no puede ser normal. Tiene que estar por debajo de lo normal. No tiene que haber colesterol. Ahora, usted tiene un LDL de 30, es decir, prácticamente despreciable. Su cardiólogo por ahí le autoriza a espaciar incluso la medicación para el colesterol. ¿Usted me fuma? Ese colesterol despreciable alcanza para ir a meterse en la pared del vaso sanguíneo. Es decir, todo el trabajo que usted está haciendo por un lado, dieta, pastillas, análisis, salir a correr o a caminar, se pierde todo. Se tira por la borda. Absolutamente todo tirado por la borda por el cigarrillo. Un día de estos vamos a hacer una prueba muy simple, muy sencilla, para que ustedes objetiven el daño que genera el cigarrillo. Esto es, vamos a conseguir algún fumador, porque ninguno de los dos lo somos. Vamos a agarrar un pañuelo blanco y le vamos a decir al fumador que haga una pitada sobre el pañuelo. Y ustedes van a ver lo que ocurre con ese pañuelo. Se pone todo amarillo, medio negro, negruzco. Bueno, eso entra en una pitada. Ustedes imagínense, eso vendría a ser el endotelio del pulmón, lo que está ingresando al endotelio del pulmón. Cuando ustedes lo ven así, de manera objetiva, si fuman 2 cigarrillos o 3 cigarrillos, eso cada día está más negro, más sucio, más feo,
Bueno, eso es lo que se va generando adentro de nuestros pulmones. O sea, un día lo vamos a hacer para que ustedes tomen conciencia del impacto que genera el cigarrillo en nuestro organismo. Para que tengan una idea, Javier recién dijo endotelio del pulmón, por ahí sería más correcto hablar del capilar, o sea, el vaso sanguíneo más pequeñito que tenemos, que está pegado al alvéolo del pulmón. ¿Cuál que es el alvéolo del pulmón? El saquito del pulmón a donde llega el oxígeno, que va a pasar a ese capilar para ir a la sangre. Explicado rápidamente. Ahí donde va a ocurrir eso, ahí es donde se va a ir a depositar lo que está hablando Javier. Entonces el intercambio ya no es el mismo, absolutamente, porque hay una barrera de sustancias tóxicas, no solo la nicotina, hay 4.800 sustancias tóxicas dentro del humo del cigarrillo que van a entorpecer esa normal circulación que nosotros la comprobamos prácticamente con el saturómetro. Ponemos el saturómetro en el dedo y nosotros estamos viendo un poco esos capilares que decía Fernando, qué oxigenación están recibiendo. Obviamente en el fumador lo vamos a ver disminuido el nivel y en el no fumador van a estar bien altos. Hay algo peor que lo que termina de decir Javier, porque no es solamente que entorpezcan la difusión del oxígeno del alvéolo al capilar, sino que se filtran ahí también. Entonces muchas de esas sustancias van a pasar también a la sangre, van a llegar a otros órganos y nos van a generar otro tipo de problemas. También dijimos que es el factor de riesgo independiente que tiene mayor mortalidad. ¿Cuál es la mortalidad? Enfermedad coronaria, por supuesto, el EPOC y el cáncer de pulmón. Pero no solo el cáncer de pulmón, porque el paciente que fuma puede tener cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de vejiga, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de páncreas, es decir, infinidad de atipías pueden aparecer o cáncer en cualquier lugar del organismo, no necesariamente por la vía donde va el cigarrillo simplemente, sino que nosotros en nuestro organismo tenemos células atípicas en cualquier lugar del organismo y el cigarrillo es como que las prende fuego. Literalmente las prende fuego y aparece un cáncer, una atipía en un lugar y de repente iba a decir ¿de dónde viene esto? Y seguramente la respuesta está a través del cigarrillo. Javier termina de decir algo interesante que todos ustedes tienen que saber, todos nosotros producimos células cancerosas todos los santos días. Nuestro sistema inmune es lo suficientemente bueno como para liquidar esas células cancerosas absolutamente todos los días. Es decir, el día que el sistema inmune por un lado falló, el tumor pasó y empieza a crecer. Por otro lado, si yo a ese tumor o a esas células de presentación diaria que diariamente elimino, les doy algún tipo de combustible, si acerco el fuego a la mecha, bueno, estoy generando un problema que tal vez el sistema inmune pueda resolver, o no. Pero justamente eso lo tienen que tener en cuenta también, porque los tumores no vienen de la nada. En definitiva, lo que nosotros queremos transmitirles es lo que está sucediendo en nuestro interior de las paredes de las arterias, adentro de ese endotelio, que se ve sometido a, por ejemplo, a picos hipertensivos, a picos hiperglucémicos, a un colesterol elevado y fundamentalmente el más agresor de todos es el tabaquismo, sin ninguna duda, porque ese potencia el efecto de los otros tres, o sea, tanto de la hipertensión, de la diabetes, del colesterol, pero a su vez tiene un impacto personal porque disminuye la sustancia tan importante que es el óxido nítrico, que se genera en la pared de las arterias, o sea, en el endotelio, es una sustancia que el endotelio produce para mantenerlo limpio. ¿Y qué hace el cigarrillo? Elimina el óxido nítrico. ¿Por cuánto tiempo? En cada cigarrillo que nosotros prendemos hay una hora y media que el endotelio queda absolutamente vulnerable a todas estas cosas que pueden agredirlo, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la dislipemia. Entonces, todo eso ocurre en nuestro interior y nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Entonces, yo les puedo decir a ustedes que traten en lo posible de cuidar todos estos factores de riesgos. Los que nosotros podemos controlarlos, modificarlos, fantásticos, tener los mejores niveles de tensión arterial,
los mejores niveles de lípidos, como lo hemos dicho, el nivel de glucemia más bajo posible para que esa glucemia no nos provoque impacto en la vista, en nuestras arterias, en las arterias del corazón, en el riñón, en las piernas, etcétera, y fundamentalmente tratar de eliminar el tabaquismo. Te voy a planear todo esto al revés porque no nos queda poco tiempo. ¿En qué quiero decir que lo voy a plantear al revés? Usted me podría decir, Colombo, yo hago todo bien, pero por ahí no tanto. Tengo la posibilidad, a través de alguna medicación de uso diario, confiable, de mantener mi óxido nítrico elevado o producir más óxido nítrico? No, de ninguna manera. Ahí está la respuesta a todo. Lamentablemente no tenemos manera, si el óxido nítrico disminuye o empieza a andar mal, de reemplazarlo. Puede haber alguna medicación, pero es una medicación que no tiene la trascendencia de no fumar. El no fumar implica que nuestro óxido nítrico está a pleno en nuestro endotelio protegiéndolo. Breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa de hoy. Tal vez llegue antes de lo que prevemos porque tengo la impresión que el camarógrafo nos va a cortar la luz. Pero fuera de esto, esperamos que les haya gustado. Las consultas por los mismos carriles de siempre, las redes sociales. Y los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Bueno, este programa va dedicado especialmente a Feli Abarquili, que es un amigo de Feli y los muchachos. Es un amigo personal que está pasando por algún problemita de salud y que seguramente en este momento lo estará mirando desde su casa el programa, así que nos pone muy contentos. Nos acompañó con su auspicio en los 9 años, así que muchas gracias, Félix, y arriba que nos estamos recuperando. Sin más que decirles, les deseamos una muy buena semana y los encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.